1996 fue un año dramático en la historia paraguaya. El enfrentamiento directo entre el presidente Guasmosi y el general Lino Oviedo trajo amenazas de golpe y finalmente el pase de retiro del legendario general. Esto, más la quiebra de los bancos del año anterior, generó un clima de gran inestabilidad política en el país. Era el momento indicado para que Alcides Oviedo y Carmen Villalba retornaran a Paraguay. El amor entre Alcides y Carmen nació inmediatamente. Los había presentado Juana Rom cuando Carmen trabajaba en la biblioteca Fe y Alegría. Desde el comienzo tuvieron onda. La pareja tenía sentido. Los dos tenían un perfil similar y habían llegado a Asunción casi a la misma edad. Ella a los 17 desde Concepción, él a los 19 desde Itapúa. Tenían un pasado estrecho con la iglesia, ella trabajó como catequista en una parroquia y él fue seminarista. Los dos eran líderes naturales y había una última coincidencia y quizás la más simbólica. Los dos habían llegado a las ideas marxistas a través del mismo mentor, la persona que los había presentado, Juana Rom. En el 93, Alcides queda a la cabeza del brazo armado del movimiento Patria Libre. Se da cuenta que a su grupo le falta formación y que necesitan capacitarse en técnicas militares. Contactan con un grupo guerrillero en Chile, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, para aprender de ellos estrategias de guerrilla urbana. Entre el 95 y el 96, Alcides y Carmen hacen numerosos viajes a Chile para completar su adiestramiento. Para diciembre del 96, Alcides y Carmen ya se sentían lo suficientemente capacitados. Era hora de volver al país y empezar a accionar. Se acercaban las elecciones y el movimiento Patria Libre necesitaba dinero. Para poder entrar definitivamente en el juego político, necesitaban constituirse como partido e idealmente meter a algún miembro en el Congreso. Para entender por qué, es necesario entender cómo funcionan los partidos políticos en Paraguay. Tradicionalmente, los partidos tienen dos formas de financiarse. Una es a través de donaciones o mecenas, y la otra es el dinero que reciben del subsidio del Tribunal Electoral. Era muy difícil que un movimiento de ideas marxistas pudiera encontrar financistas privados, y para recibir el subsidio del Tribunal Electoral, primero había que ser un partido constituido con cierta infraestructura y que debía cumplir con algunos requisitos básicos. El tribunal requiere, entre otras cosas, un espacio en Asunción, presencia de base en al menos 4 capitales departamentales y se necesitan 100 electores para constituir el partido, pero al menos 10.000 afiliados para poder recibir subvención. Todo esto requiere de organización y toda organización cuesta dinero. O sea, para que Patria Libre dejara de ser un movimiento más, necesitaba plata, y para conseguir plata necesitaban de su brazo armado. Lo primero era definir el objetivo, que debía seguir características muy específicas. El principal fin era económico, así que tendría que dejar un buen botín. Debería ser un buen golpe, un golpe de alto impacto mediático, que en lo posible no tenga víctimas para no tirarse a la gente en contra. Idealmente el objetivo debería ser estatal, para demostrar la ineficacia e inoperancia del Estado. Después de muchas conversaciones y de descartar la idea de un secuestro por lo impopular que podría resultar, el objetivo elegido fue la sucursal del Banco Nacional de Fomento en la localidad de Lloré. ¿Por qué Lloré? Primero que nada, lo principal era el dinero, y en diciembre, mes para el que habían marcado el golpe, las bóvedas de la sucursal de Lloré guardaban hasta 2.500 millones de guaraníes. Pero también porque tenía un sentido estratégico. Era un pueblo pequeño, rodeado de campos que se convertirían en rutas de escape naturales. Con el objetivo definido, había llegado la hora de conformar la banda. Gilberto Cetrini y Pedro Maciel fueron los primeros en sumarse. Eran ex seminaristas y se conocían con Alcides desde los 12 años. Luego estaban Gustavo Lescano y Lucio Silva. Los dos eran campesinos del asentamiento de Cororoí, lugar muy conocido por la gente del movimiento Patria Libre. Por allí solían dar charlas y seminarios. La sexta integrante del grupo era, por supuesto, Carmen Villalba, que acababa de quedar embarazada. Alcides y Carmen alquilaron una casa en la ciudad de Lloré, a 100 metros del Banco Nacional de Fomento, y en agosto del 97, junto al resto de la banda, se mudan a vivir a la casa. El plan era simple: cavarían un túnel hasta llegar al banco y se escaparían de ahí con todo el dinero. La tarea era toda una obra de ingeniería. Un pozo de 3 metros de profundidad con un diámetro de 1,65 metros
y más de 100 metros de largo para llegar hasta el banco. El espacio suficiente como para que una persona pueda moverse caminando. El tema es, ¿qué pasa cuando cavas un túnel de estas dimensiones? Acumulas mucha tierra, y eso sí que es un problema. Gilberto Cetrini era el encargado de eliminar la tierra extraída. Todos los días, mientras los hombres trabajaban en el túnel, Carmen salía a la vereda y fingía tejer, pero en realidad estaba vigilando. Cuando ella sentía que era seguro salir, le daba una señal a Cetrini. Él cargaba las bolsas de tierra y las subía a su auto, un Volkswagen Santana beige. Manejaba 15 minutos hasta las afueras de la ciudad y ahí descargaba las bolsas. Este procedimiento se repitió durante meses. A medida que el túnel avanzaba, había cada vez más tierra. Los viajes ida y vuelta de Cetrini eran cada vez más constantes y empezaron a llamar la atención de los vecinos. La comisaría de Lloré estaba solo a 2 cuadras de la casa que Alcides y Carmen habían alquilado. Luego de escuchar historias de vecinos sobre los misteriosos habitantes de la casa y los viajes del Volkswagen Santana que salía cargado y volvía vacío, el comisario Álvaro Ramírez decidió investigar un poco más. Ramírez ordenó a un policía que siga al Volkswagen en una de sus excursiones. Este vio a Cetrini adentrándose en el bosque y descargando las bolsas del auto. Esperó que Cetrini se fuera del lugar y fue a mirar qué había en las bolsas. Era tierra, mucha tierra. Con esta información, el comisario Ramírez consiguió una orden de allanamiento. Claramente, en la casa se estaba cavando un túnel. La operación se llevó a cabo el 15 de diciembre de 1997. La policía esperó que Cetrini se suba al auto y saliera de la casa. Una patrullera lo siguió con la orden de arrestarlo apenas salga de la ciudad. Mientras tanto, otro escuadrón policial tomaba la casa. El operativo fue peligroso. Apenas derribaron la puerta, Carmen Villalba se abalanzó contra los policías con unas tijeras filosas en la mano. Los policías lograron reducir el ataque y una vez que Carmen estaba bajo control, fueron por el resto de la banda. Por más que todos estaban armados, solo Alcides opuso resistencia. Intentó cargar su escopeta pajera, pero los policías lo detuvieron antes de que logre disparar. Aún esposado, Alcides siguió gritando y amenazando a los policías. Cetrini, por su parte, fue arrestado ya en la ruta. Se entregó apenas escuchó la sirena. La prensa los había bautizado la banda de Lloré. Fueron tapa de diario y estuvieron en todos los noticieros. El túnel que habían construido era impresionante. Llegaron a metros de la bóveda del banco y a pesar de que se habló mucho del robo fallido, nadie, pero nadie en su momento, ni periodistas, ni policías, sospecharon que la banda de Lloré era en realidad un movimiento guerrillero, ni se dieron cuenta de las conexiones entre los miembros de la banda y la cúpula del movimiento Patria Libre. El abogado que defendió a la banda fue Óscar Ayala Amarilla, en ese momento dirigente del movimiento Patria Libre. La pena que recibieron fue de 3 años de prisión. Alcides y sus compañeros de la banda compartieron celda en Tacumbú. Carmen Villalba se fue al Buen Pastor, en donde nacería su primer hijo. Los años en Tacumbú terminaron de endurecer y forjar la personalidad de Alcides. Estaba más seguro que nunca que el único camino era el de la revolución. Arrom insistía en que el camino debería seguir siendo el mismo, funcionar como un partido legal a la vez que como movimiento guerrillero. Lo que era claro es que Alcides y Arrom ya no dudarían. No habrían más robos a bancos ni planes complicados. Iban a seguir al pie de la letra el manual de la guerrilla. Había llegado la hora de los secuestros. Durante otro allanamiento, la fiscalía obtiene un video en el que se visualizan las prácticas que los delincuentes realizaron. Un nuevo plan se empezaba a tramar, y lo que iba a suceder iba a marcar un antes y un después en la sociedad civil paraguaya.